este cambio, esta evolución en la política por el cual se pasa de esta inmovilización social que tenía de todas maneras matices a en realidad un toque de queda, ¿no? De 9 de la noche a 4 de la mañana con domingos, ¿no? Sí, de inmovilización total y sí reabren los negocios que estaban cerrados, la gran mayoría al menos, no todos los rubros, con aforos limitados, ¿no? Eso es lo que se ha anunciado ahora y vamos a conversar con la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Vargas, por supuesto, sobre temas de su cartera, sobre el bono 600, que también viene en el cronograma. Pero primero, ministra, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Quería preguntarle, sobre todo, pues, por la lógica de las medidas adoptadas, anunciadas hoy. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la oportunidad, por el espacio. La lógica, como se ha mencionado desde el inicio de la gestión, es imprimirle a las medidas de respuesta frente al COVID un enfoque territorializado. Es decir, reconocer la heterogeneidad de la propagación del virus, la evolución de los indicadores epidemiológicos, económicos y sociales, y responder frente a esa heterogeneidad con medidas diversificadas. De allí que se tomara la decisión ya hace varias semanas de segmentar los niveles de riesgo en 4 grandes grupos y a partir de ello tomar medidas diferenciadas para cada uno de ellos. Bien, ahora, los números de todas maneras, y esto lo comentaba ahora la primera ministra, hay provincias, ¿no?, donde el ritmo de contagio se ha desacelerado de alguna manera. Ella mencionaba puntos en Apurímac, por ejemplo, pero claro, una metrópoli como Lima Metropolitana no se ha visto todavía esa reducción del ritmo. ¿Por qué entonces se toma la medida, que para muchos es bienvenida, por supuesto, para la economía ciertamente también, pero entonces ¿por qué se apuesta por esto que de todas maneras significa, digamos, un relajamiento en las restricciones? En realidad no diríamos que se trata de un relajamiento. Lo que se ha intentado hacer para acoger esas medidas de en este nuevo periodo, digamos, responde efectivamente a la evolución de los indicadores, pero también a el acoger, digamos, la opinión de diversos grupos, ¿no?, de diversos colectivos que convocan y también invocan al Poder Ejecutivo a considerar otras características y otras condiciones. En ese sentido, como mencionabas hace un momento, la decisión de ir abriendo gradualmente y con mucho cuidado el aforo de determinado tipo de servicios responde también a la necesidad de garantizar la dimensión económica, reiterando siempre que las medidas de cuidado personal y comunitario se tienen que sostener, ¿no? Esto depende en gran medida de que los ciudadanos también nos hagamos cargo de lo que nos corresponde. Por supuesto, no perder de vista y no olvidar en ningún momento que en el centro aquí está el tema de las medidas de protección personal para empezar, ¿no? Con las mascarillas, con la higiene, con el distanciamiento, ¿no? O sea, aquí también hay una lógica y se ven los aforos de evitar las aglomeraciones bajo cualquier circunstancia. Es correcto. Queremos disuadir a toda costa las aglomeraciones. Se ha identificado también desde un enfoque territorial puntos, digamos, o zonas de calor en las que la fiscalización se va a reforzar. Nuevamente, Lima Metropolitana constituye un caso excepcionalmente complejo por la heterogeneidad, la intensidad de las dinámicas, el desplazamiento de la población, y en ese sentido hay zonas en donde el cuidado y las medidas se tienen que intensificar y nuevamente invocar a la ciudadanía. Las imágenes que ustedes están mostrando son imágenes que vemos si uno circula por Lima en estos días y claramente son espacios que debemos tratar de seguir controlando, ¿no? Eso es muy importante. Por supuesto. ¿Cuál es allí el acento con el tema de los domingos? O sea, ¿por qué se regresa porque ahora mismo el domingo es, digamos, un día más, ¿no?, con las restricciones básicamente que teníamos? Esto va a cambiar otra vez con este domingo de inmovilización total. Se ha demostrado que en otros momentos este tipo de contrapesos de repente el fin de semana ayudan a ir bajando la curva. Efectivamente, las estadísticas que el equipo de prospectiva intersectorial que está evaluando las medidas ha señalado
es que efectivamente cuando se promueve, digamos, la inmovilización social obligatoria los días domingos y se respeta con cuidado, con responsabilidad, la medida efectivamente se logra disminuir aglomeraciones, la concentración de la población en el transporte, por ejemplo, el transporte público, los paraderos, los mercados, que como mencioné hace un momento, son zonas recurrentes de aglomeración. Entonces, efectivamente, los indicadores sugieren que los días domingo la movilización y el desplazamiento de la población cae, y eso efectivamente sugiere una tendencia. De ahí la importancia de esta medida que se ha tomado el día de hoy. Otro punto, ministra Vargas, es el tema, el debate de alguna manera, un tanto un falso debate, pero debate al fin y al cabo porque estamos en campaña, de hasta dónde podría llegar el sector privado con el tema de las vacunas, porque se sabe que el sector privado no debería apoyar, está apoyando de hecho en todo, ¿no? En toda esta grandísima operación logística relacionada con las vacunas, pero otra cosa es que se diga, como señalan algunos candidatos, que los privados pues puedan vacunar, por ejemplo, a los empleados de sus empresas, que si pueden comprar las vacunas, ¿por qué no se les deja? ¿Por qué no se les deja? Ahí creo que hay dos argumentos que son complementarios, ¿no? El primero, porque en un tema, digamos, de negociación y que tiene que ver con la institucionalidad del propio proceso de negociación, lo que se está promoviendo es un diálogo y una negociación de gobierno a gobierno. O sea, no hay en ese momento espacio para diversificar los procesos de negociación, porque eso en una situación de emergencia como la que estamos viviendo le resta eficacia a la negociación, ¿no? Dispersa la atención, dispersa las negociaciones, y hay toda una responsabilidad que conlleva la suscripción de un contrato en la compra de vacunas. Adicionalmente, hay también un argumento de equidad. En ese sentido, el gobierno peruano, desde el Ejecutivo, al hacerse cargo de esas negociaciones, está también, como se sabe, definiendo una serie de criterios para organizar el proceso de vacunación de acuerdo a justamente los grupos que ya se han mencionado, esos 3 grupos que incluyen en el primero, como sabemos, al personal que está en primera línea, a personal que está permanentemente expuesto, que son las personas que nos cuidan. Hay un segundo grupo que también atiende a ciertos criterios, y si se habilitara la posibilidad de diversificar la compra, esos criterios que están tratando justamente de imprimirle equidad al proceso de vacunación no necesariamente se verían, digamos, respetados, ¿no? Entonces yo diría, son 2 criterios que de alguna manera son los argumentos por los cuales ese falso debate que mencionas, Enrique, en realidad tendría esas rutas de argumentación. Y tiene un componente, digamos, también práctico, como usted lo señala, porque en ninguna parte pues está pasando. Entonces también decirlo tan alegremente puede llevar a la población a hacerse de falsas esperanzas, ¿no? Porque evidentemente hay una demanda global por las vacunas ahora que es muy intensa, y es lógico que esto sea de gobierno a gobierno. Antes de pasar al tema de los bonos, yo quería hacerle una pregunta que le he hecho a todo funcionario que he podido, se lo digo, hasta el presidente de la República se le ha hecho. Usted, por supuesto, además tiene dentro del paraguas del MIDIS un programa importantísimo como es Pensión 65, directamente vinculado con la población vulnerable, ¿no? La población del adulto mayor, ahora mismo, la población pues vulnerable frente al coronavirus. Y usted acaba de mencionar las fases de vacunación. Y si uno hace números, pues en realidad sí, por supuesto, y lo reitero, la primera línea es, valga la redundancia, lo primero. Pero en la mayoría de países lo que se está haciendo es llevar la primera línea en paralelo con el adulto mayor más vulnerable. Y acá, por ejemplo, en la primera fase tenemos, vamos a ver si es que eso se puede ajustar o se puede cambiar, teníamos no solo los miembros de mesa, tenemos a los estudiantes de medicina, tenemos a un buen número de trabajadores administrativos, no solamente los que están en primera línea y no solamente los de salud, que están todos, sino también, por ejemplo, en Fuerzas Armadas, Serenazgo y demás. ¿No se ha considerado la posibilidad de llevar, sobre todo, o al menos al grupo de adultos mayores más vulnerables, un poquito más adelante de la cola? Nuevamente, el tema de los criterios es algo que está en constante evaluación, ¿no? Y en ese sentido, los criterios que se han asumido son criterios que se han concordado nuevamente, y eso es bien importante, Enrique, reiterarlo, ¿no? Las decisiones que se toman no se toman, digamos, de manera intencional, desinformada,
de manera espontánea, ¿no? Eso es importante reiterarlo, porque son varias voces las que se escuchan, distintas perspectivas, que son las que están permitiendo que podamos avanzar al día de hoy con el proceso de vacunación, haciendo todos los esfuerzos necesarios para llegar al territorio, hacerlo de manera oportuna, y en ese sentido los criterios son los que le confieren al proceso orden. Por supuesto que los adultos mayores son una población prioritaria. Quiero informarte también que el día de hoy tuvimos una reunión breve con el ministro de Salud, el doctor Oscar Ugarte, justamente para empezar a afinar también, adelantándonos, porque aquí frente a la pandemia ganamos si adelantamos las decisiones y no esperamos que la emergencia nos gane, ¿no? En ese sentido, ya estamos realizando coordinaciones para que los usuarios del programa Pensión 65, que son doblemente prioritarios, dada su condición de vulnerabilidad y su edad, evidentemente, estén, digamos, priorizados y tengamos una estrategia para poder llegar a ellos, ¿no? Tengamos en cuenta también que es población que se encuentra asentada muchas veces en lugares dispersos, distantes, y tenemos que asegurarnos de llegar a ellos. Los criterios son siempre muy importantes para orientar las decisiones y en ese sentido estamos trabajando de la mano. Ojalá tengamos buenas noticias con respecto a esa priorización, porque efectivamente ustedes tienen a los adultos mayores muy bien empadronados, sobre todo por ese lado. Yo me imagino, Con por más ejemplo... de 600.000 personas, Enrique, que nosotros tenemos efectivamente empadronados, están identificables, y creo que ese padrón va a ser muy útil en el proceso de vacunación, particularmente de este segmento, ¿no? Eso es muy importante. Y ojalá sea lo antes posible. Bono 600. El bono 600, según el cronograma, se va a pagar desde este viernes al segundo grupo, ¿no? Es lo que tengo entendido. Cuéntenos, por favor, cómo va a ser este... Hace una semana. Cuéntenos cómo va a ser ese pago. Sí, el grupo 2, que es el que inicia efectivamente este viernes 26, es el grupo mayoritario, es casi el 75% de los hogares de este primer gran grupo de hogares que fueron priorizados en el marco de las medidas que tomamos hace unas semanas, y es el grupo que está compuesto por hogares que tienen miembros con cuenta bancaria, que tienen billetera digital, alguna de estas modalidades de Yape, Tunki, BIM, y tienen banca celular, ¿no? Entonces hemos identificado ya, a partir de los aprendizajes de las operaciones de bonos anteriores, que de acuerdo al padrón, aproximadamente este grupo abarca, como digo, a 3/4 partes del total. Son casi 2.7 millones de hogares a los que esperamos llegar a través de esta modalidad, y haremos todos los esfuerzos necesarios para que esa meta se cumpla en el menor tiempo posible. Perfecto. Yo quería pedirle un comentario, porque su sector es especialmente importante, sobre todo en estas circunstancias. En los últimos días hemos dado a conocer estudios impactantes realmente, por ejemplo, del efecto de la pandemia en el empleo informal, por supuesto, en la pobreza. Y evidentemente vamos a tener para los próximos años, en realidad, que redefinir seguramente o afinar el papel de los programas sociales. Usted que está, digamos, sobre el caballo, ¿cómo observa esta situación? Este es un gobierno de transición, pero ¿hacia dónde vamos a tener que ir? Y el ser un gobierno de transición no nos exime de dejar planteada la ruta, por lo menos, digamos, en términos de sus grandes lineamientos respecto a lo que viene, ¿no? Como bien dices, el gran reto que tenemos, Enrique, es hacer el equilibrio, establecer el equilibrio entre una respuesta efectiva frente a la emergencia a través de estas distintas dimensiones que, como acabas de mencionar, suponen un componente monetario a través del bono 600, un componente alimentario y uno comunitario, pero que eso no termine, digamos, de secuestrar lo que consideramos la agenda de los temas estratégicos. Y en los temas estratégicos, efectivamente, está repensar qué es lo que significa hoy en el Perú la protección social, cuáles son las dimensiones que esta debe involucrar desde una perspectiva multidimensional, asegurándonos no solamente de acoger la dinámica de la pobreza en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano, y hacernos cargo, ¿no? Porque lo que más cuesta en la emergencia es hacernos cargo. En ese sentido, no solamente creemos que con medidas de emergencia vamos a poder atender
las enormes brechas de desigualdad y pobreza en nuestro país, sino que necesitamos respuestas más sostenidas en donde claramente el tema del empleo, el tema del acceso a servicios, del cuidado, de la provisión de condiciones también para seguir promoviendo, por ejemplo, la inclusión financiera, mejorar las condiciones de habitabilidad, son parte, digamos, de un conjunto de lineamientos que tenemos que perfilar de cara al debate de lo que hemos llamado la Agenda Bicentenario de Protección Social del Perú. Claro, porque efectivamente usted acaba de denunciar algunos de los factores que se han visto patentizados, ¿no? con la pandemia. Efectivamente, o sea, no solamente la falta de un sistema de seguridad social en general, sino las condiciones de vida que además han hecho posible que el contagio se multiplique. Esto debería, digamos, pensando en un próximo gobierno, la estructura de los ministerios tendría que cambiar, el MIDIS tendría que abrirse o tendría que modificarse. Esa es una pregunta un poco compleja. La gobernanza de la protección social creo que es parte de la agenda que debemos discutir. Creo que hay dos niveles, hay por lo menos 3 niveles que implican, ¿no?, tener una agenda de protección social. Está el campo de la política, de las grandes orientaciones, de las grandes apuestas. Creo que ahí hay oportunidad para realizar reajustes. Nosotros estamos en pleno proceso de la actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que desde el inicio partió de un enfoque de ciclo de vida, entonces es un enfoque innovador que alinea resultados a las prestaciones del Estado, a la asignación presupuestal y logra armonizar estos 3 elementos, ¿no? Resultados, prestaciones, recursos. Creemos que esa es una lógica muy positiva para trabajar, pero sin embargo la emergencia nos ha puesto pues de cara justamente con las enormes desigualdades. El segundo punto de una agenda de protección social supone claramente el sistema de información social, ¿no?, que también ha puesto en evidencia sus retos. Estamos trabajando en ello a partir de la experiencia del año anterior. Y en tercer lugar, el conjunto de prestaciones para responder a lo anterior. Entonces yo diría, es una agenda de protección social que contiene unas orientaciones de política, de grandes apuestas, la parte del sistema de información social, que a partir del Registro Nacional de Hogares, que estamos trabajando de la mano con RENIEC, supone una ruta también muy importante para mantener esa información actualizada que permita tomar decisiones oportunas y equitativas, y la plataforma de prestaciones sociales, que supone poner bajo la lupa efectivamente el tipo de programas sociales que tenemos hoy y poder identificar aquellos que aún es necesario o rediseñar o diseñar para poder satisfacer la demanda que las nuevas circunstancias van a requerir. Una mirada y una evaluación súper necesarias en estas circunstancias. Gracias, Silvana Vargas, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, pero bueno, vamos a regresar con un tema muy, muy interesante. Están hablando los candidatos, ¿no?, de reforma de la policía. Pues bien, vamos a conversar con Nicolás Ceballos aquí en nuestros estudios, viceministro de Seguridad Pública, con anuncios muy importantes relacionados con la policía. Volvemos. Bueno, ¿qué había pasado con la reforma policial? Ustedes recordarán cuando recién ingresa el gobierno de Sagasti, hubo pues un relevo en el Ministerio del Interior, hubo controversias con este tema de los generales pasados a retiro, qué sé yo, pero en realidad lo que estaba en el fondo es que se había dado un anuncio de una comisión que iba a generar los insumos para las bases de la modernización policial. Entre tema y tema, ¿no?, esto se había alejado un poco del radar. De repente mejor que se haya alejado del radar, porque lo que ha pasado ahora es que el Ministerio del Interior ha presentado finalmente la propuesta final para fortalecer y modernizar a la Policía Nacional. Esto tras pues, estos meses de trabajo, y estamos con Nicolás Ceballos, viceministro de Seguridad Pública, que nos va a contar cuáles son estas bases. Efectivamente, pues el gobierno de transición
probablemente no va a desarrollar toda la reforma. Viceministro, gracias por estar con nosotros. Pero es lógico y es saludable que como política de Estado sepamos qué terreno estamos avanzando, sobre todo en estas circunstancias donde se ha hecho patente la necesidad de reformar y modernizar la policía. Sí, efectivamente. Y lo que más nos alegra en este momento es saber que estamos presentando el cumplimiento de un compromiso asumido por el presidente Sagasti al inicio de su gestión, que fue justamente establecer las bases para fortalecer y modernizar a nuestra Policía Nacional. La semana pasada se culminó el tiempo previsto, eran 60 días para trabajar en este grupo de trabajo y hemos llegado a buen puerto. Hemos llegado con un muy buen documento, hemos llegado con muy buenas propuestas bien estructuradas y tal vez lo más importante de esto es que es un documento que refleja la voz de la propia Policía Nacional. ¿Cómo se ha reflejado la voz? ¿Ellos han tenido presencia en la comisión? ¿Ha habido encuestas? ¿Cómo se ha procesado esto? Tal vez lo más importante en ese sentido es que la base del documento que se ha presentado estas semanas es un documento que la policía ha venido elaborando desde el 2019. Es un documento que está en ciernes de presentarse, de terminar de aprobarse, denominado Mariano Santos al 2030. Mariano Santos es un referente dentro de la Policía Nacional que recoge un trabajo ya preliminar de investigación, de identificación de brechas, de problemas, pero también de propuestas para mejorar la labor y eficacia de la policía. Había data ya producida, no se está inventando la pólvora. Una cosa que repetimos continuamente es que si no fuera por la labor que la policía ya venía desarrollando en la construcción de esta identificación, no hubiésemos podido tal vez cumplir con las metas que nos hemos propuesto. Rápidamente, a ver, para que nos dé el tiempo, a repasar los ejes. El primero es mejorar los incentivos para el desempeño policial. ¿De qué estamos hablando? Lo primero, te sugeriría que hay un paso previo que es el tema del objetivo de la modernización. A ver. ¿Ya? Y aquí es clave que tengamos en perspectiva, primero, que el objetivo es fortalecer y modernizar a la policía para que cumpla su rol constitucional. Eso es central. Pero además este cumplimiento está enmarcado en el respeto a los derechos humanos, en el respeto a marco de integridad y en el respeto al Estado de Derecho, que implica además el cumplimiento de la ley. Hablamos no solamente de unos estándares de calidad, de derechos humanos, sino también de la labor que debe cumplir la policía para que la ley se cumpla. Ese es el marco principal e importante para entender como punto de partida. Y allí, bueno, vamos entonces a ir chocolateando los ejes, porque allí hay un punto muy importante que también se ha criticado también en los últimos años, que de repente la formación policial no pasaba por su mejor momento. Esto implica seguramente mejorar esa formación también. Efectivamente, y eso es justamente uno de los primeros ejes. El primer eje al que nos referimos es un eje referido a los incentivos, que tiene que ver con cómo desarrollamos una buena carrera policial que sea atractiva para los individuos y se involucre. Y un componente dentro de eso es justamente la formación. No solamente desde la oferta de calidad que le puedes dar al sujeto que quiere ser policía, que tiene esa vocación, sino también en la proyección de que esa vocación se traduzca en un buen servicio a la ciudadanía. Y eso es parte justamente de uno de los componentes de fortalecimiento que se presentan en estas bases. Y es uno de los temas, además, no solamente reclamados por la propia policía, sino también por la ciudadanía que ha participado en este proceso. La modernización de la infraestructura. ¿De qué estamos hablando? Hablamos del cierre de brechas. Ahí hay dos ejes que son más o menos parecidos. Uno de infraestructura y uno de equipamiento, que tienen que ver con adquisiciones importantes para poder dar cumplimiento a la función policial con eficacia. En infraestructura hay tres temas que son centrales. El primero es cómo tenemos un enfoque estratégico para construir edificaciones. Lo cierto es que muchos de los lugares donde trabaja la policía actualmente son casas alquiladas, casas que han sido incautadas y cedidas y no necesariamente han sido acondicionadas o pensadas ad hoc para el servicio policial. Entonces eso requiere un plan de adecuación y un plan de construcción que efectivamente permita que la comisaría, según el tipo que sea, responda al servicio que se quiere prestar. Ocurre igual con el equipamiento, ocurre igual con otros elementos que son parte del servicio policial también. Y hay un tema relacionado, me parece, que es el de la integración de la tecnología, que es un clamor que también viene por el lado de la seguridad ciudadana, por supuesto. Efectivamente, y no solamente para tomar decisiones. Hay varios niveles en el respecto a la tecnología que la propia policía ha identificado. Uno tiene que ver con que hay un montón de información disponible de diferentes unidades que no siempre dialogan entre sí. Y la interoperatividad, que es un tema en agenda hace buen tiempo, tiene que ser parte no solamente de la decisión estratégica, sino también de la operativa. La posibilidad de que un patrullero responda rápido a una emergencia depende de una buena central, depende de un buen canal de información, de un buen canal de comunicación, y en ese contexto en el cual tenemos posibilidades de denuncia, desde el Twitter inclusive, eso tiene que ser parte de un sistema integrado de respuesta rápida. Bien. Ahora,
fundamental, se busca el reconocimiento de la ciudadanía y del propio personal policial. Ahí estamos hablando de la motivación, ¿no?, del policía, de sentirse efectivamente respetado, de sentirse útil y que la ciudadanía efectivamente confíe en su policía. Efectivamente, instituciones como la policía, que tiene tradiciones bien arraigadas, tiene valores también bien formados y bien estructurados y bien reconocidos. Lo que se requiere en esa ruta, y es un tema que ha surgido mucho en la discusión, es cómo trabajamos para que se fortalezca a nivel interno y el personal se apropie de esos valores, pero también a nivel externo la ciudadanía lo reconozca. Y volvemos un ejemplo muy claro, no muy lejano. Al inicio de esta emergencia sanitaria, la ciudadanía salía a los balcones a aplaudir a la policía, aplaudir a la primera línea, policía, enfermeros. Eso tiene que ser naturalmente materia de algún mecanismo de recuperación de esa confianza y esa emoción al ver el servicio policial en primera línea, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de estrategias para lograr esto. Hay campañas, en fin, está relacionado con lo que usted me está diciendo de, en fin, el tema de derechos humanos y demás, pero ¿cómo aterrizar esto? El tema de la imagen policial sin duda es transversal, porque no solamente pasa por la campaña comunicacional en la que transmitimos lo que estamos haciendo, en la que la policía transmite lo que está haciendo, sino también en la proximidad, en la lógica comunitaria de la labor policial, el acercamiento cotidiano del comisario a sus vecinos, de los policías a sus vecinos. Eso también es parte de la labor. Y vuelvo nuevamente al ejemplo de los primeros meses de la pandemia. La gente veía a la policía cercano, ayudando, asistiendo, colaborando. Esa cercanía es la que justamente ayuda a construir confianza. ¿Los incentivos también pasan por ingresos? ¿Hay una mejora en los ingresos planteada, establecida para los policías? En principio, en términos de ingresos, no hay un asunto en discusión naturalmente, pero lo importante aquí tiene que ver más que nada con los servicios sociales. Bien. Sobre todo en este contexto de emergencia sanitaria donde la policía ha sido una de las más golpeadas, una de las discusiones y pedidos más importantes tiene que ver con cómo mejoramos los servicios de salud, cómo mejoramos los servicios de asistencia también a la policía. Están, como insisto, en primera línea. Aquellos que inclusive se han recuperado del COVID en su momento han vuelto a la primera línea a seguir trabajando, y lo que está haciendo el Ministerio del Interior junto a su policía es mejorar la capacidad de brindar elementos de protección personal para poder seguir con su labor. Un anuncio clave que hizo el presidente Sagasti en su momento y que él mismo, digamos, destacó fue el tema del ingreso de gerentes de servir a unidades administrativas de la policía, donde sabemos que, claro, la policía es una institución compleja. Usted acaba de señalar cómo se merece el reconocimiento de la ciudadanía, y de otro lado, pues también hay temas de corrupción, que probablemente si el presupuesto estuviera mejor direccionado, mejor utilizado, se podría efectivamente incluso mejorar incentivos y demás. Y eso fue muy importante. Yo después le pregunté al ministro Eliche y me dijo que había algunos problemas, al parecer, incluso en el reglamento de la policía para poder desarrollar esto bien. ¿Cómo estamos avanzando con esta profesionalización de esta parte Sin duda alguna, el contexto en el cual tú pones esa decisión es bien importante tenerlo en consideración, porque va a dos asuntos. Uno, naturalmente, lamentablemente, casos de corrupción muy sonados y que han generado un impacto muy negativo en la institución y que además han revertido en la salud de algunos efectivos policiales. Hemos visto un montón de casos en los cuales han habido indicios de corrupción en la adquisición de equipos de protección personal que finalmente ayudan a proteger a la policía cuando trabaja en primera línea. Y perdón, los primeros indignados son los policías de a pie, los policías que están en esa primera línea. Efectivamente, cuando uno conversa con los suboficiales, que son los que están en primera línea, los que están justamente prestando el servicio, hay voces o murmullos que te dicen, oye, aquí hay un tema que mejorar y hay que ajustar. El segundo elemento tiene que ver con la eficacia del uso de los recursos públicos. No es que la policía no conozca cómo se manejan, pero los gerentes públicos son especialistas en la materia. Y la idea de que se incorporen ese servicio es justamente que ayuden a profesionalizar y a mejorar ese desempeño, y que el personal policial pueda dedicarse a las labores para las cuales ha sido principalmente formado. A ver, financiamiento y tiempos, porque estamos hablando seguramente de una reforma, una modernización, mejor dicho, que tiene un horizonte más o menos largo, y también de metas, como usted señala, relacionadas con el momento que estamos viviendo. Y por supuesto el presupuesto del caso. ¿De qué calendario estamos hablando? ¿De qué cronograma? Mira, ahí te puedo dar una muy buena noticia que la mencionó el día de hoy la primera ministra, que es que este plan surge con 350 millones de soles ya destinados a su ejecución para este primer año. Puede no sonar a mucho, pero es un buen punto de partida. Buen punto de partida en el sentido de que no siempre los planes que se proponen tienen pan bajo el brazo, claro. Seamos así honestos. Y esto de que te dispongas ya de un recurso que se va a orientar a los ejes y a su implementación ya es un gran anuncio. Estamos formando en la siguiente semana un grupo de trabajo que lo que va a hacer es identificar la distribución de ese presupuesto en proyectos y medidas específicas en cada uno de los ejes y acciones. Eso es un buen punto de partida. El corte para este gobierno y para este año
tiene ese horizonte de 350 millones. Sin embargo, lo que también se ha hecho en el grupo de trabajo es identificar fuentes diversas que pueden ayudar que en los siguientes años se consiga financiamiento. Tienes, por ejemplo, problemas presupuestales que van a ayudar a eso, tienes fondos vinculados a seguridad ciudadana que también pueden ayudar, hay otros mecanismos financieros que el Ministerio de Interior también, de Economía también conoce y que podrían también apalancar recursos, fondos de cooperación que también ayudan. En ese punto, por ejemplo, el BID viene apoyando este año con 60 millones de soles que se suman al monto que te he mencionado, que también van a ayudar a ello. Entonces, el horizonte es al 2030. Y la idea es que progresivamente se pueda seguir sumando presupuesto para poder asegurar su implementación. Qué importante sería instalar eso como una política de Estado, ¿no? Ayer conversábamos con un candidato puntero, por lo demás, y él estaba muy interesado en el tema de reforma policial. Y uno dice, ¿para qué inventar la pólvora, no? Efectivamente, eso que tú mencionas justamente de la pólvora es importantísimo, porque lo que podemos decir nosotros que el trabajo que hemos hecho estos meses junto con la policía, de la mano de la policía, es no inventar la pólvora, es poner en orden mucho de lo que ya se conocía y darle un sentido estratégico. Y efectivamente, uno de los mensajes que el presidente Sagasti ha dicho es que esto tiene que trasladarse a ser una política de Estado. Más allá de pensar en una reforma, lo importante es que eso sea una política de Estado a largo aliento y que identifiquemos los ejes que sostenidamente tenemos que revisar y mirar para que la policía sea la policía que queremos, más eficaz, más eficiente y más cercana a su ciudadanía, ¿no? Protocolos de derechos humanos. Esto también tiene pues una suerte de origen, de detonante en lo que pasó en noviembre, lamentablemente, con el fallecimiento de estos dos muchachos, la forma, en todo caso, de reprimir, ¿no? Y bueno, eso está en investigación, eso está de alguna manera pues judicializado, pero el hecho es que no queda claro, hay como esta especie aparentemente de puntos ciegos donde se supone que la policía debería saber cómo proceder y a veces no ocurre. Cuando estamos hablando de protocolos de respeto a los derechos humanos, ¿dónde han visto que hay problemas? Mira, a veces ocurre que la acuicultura no nos permite visualizar las cosas que se vienen trabajando dentro del sector interior hace buen tiempo en materia de derechos humanos. Lo que sí hemos identificado nosotros es que los policías siguen una serie de cursos muy importantes y muy interesantes sobre los estándares que se deben cumplir. En lo que estamos trabajando ahora es que las horas de formación tengan mayor componente práctico y menos componente teórico. No quiero decir con esto que no sea importante conocer el fundamento, pero es más importante aún que se convierta en un hábito. Es un tema que ha sido expresado por varios generales en muchas conversaciones. Y lo que estamos trabajando ahora, por ejemplo, te pongo un ejemplo, es un plan de descentralización de la formación de instructores en derechos humanos para el uso de la fuerza. Eso va a ser importante en las siguientes semanas. Iniciamos las acciones. La pandemia a veces dificulta algunas cosas más operativas, pero igual estamos ya en el curso de poder llevar a cabo fuera de Lima varias formaciones a instructores y que ayuden a que esos protocolos no se queden solamente en la teoría y en el manual. Una cosa que el ministro ha dicho con mucha incidencia es, no importa que se quede en el manual, lo importante es que se convierta en hábito y sea parte de una práctica. Ahora, qué importante también es el tema del liderazgo civil acá, ¿no? Porque lo que ocurre y usted está señalando acá, la propia policía está incorporada en este proceso de modernización, es partícipe del proceso de modernización, pero a veces pues en la línea nos vamos perdiendo y un poquito a veces llegan incluso militares que pueden ser muy bien intencionados como ministros del Interior y demás, pero evidentemente hay otra formación y siempre se dice, la militarización de la policía es algo que te hace retroceder en estos esfuerzos. Tendrías que tener una política de Estado también a mantener ese liderazgo civil, ¿no? Por supuesto, y lo que hay que tener en cuenta es que la función policial es bien específica, bien particular. No obstante ello, sociedades democráticas como la nuestra no tienen por qué tenerle temor al liderazgo civil de las Fuerzas Armadas ni las fuerzas policiales, porque para eso están constituidas. La idea del liderazgo civil tiene que respetar naturalmente la institucionalidad, el marco constitucional que lo inscribe, pero finalmente tiene que también tener la posibilidad y conocimiento de poder conducir el destino político, la orientación, digamos, de la conducción estratégica de las instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas. No hay por qué tenerle, en todo caso, temor o reservas a esto, ¿no? Para terminar, viceministro, denos una rápida mirada de un tema tan complejo y que demanda toda la atención de la ciudadanía, que es la lucha contra la delincuencia ahora mismo. ¿Cómo estamos caminando con respecto pues, a lo que se sabe, además se ha incrementado, ¿no? En términos pues, de la pandemia o como consecuencia de la pandemia en parte, ¿no? Sí, efectivamente estamos nosotros frente a un reto continuo cuando hablamos de la delincuencia. Y ahí hay que tener en consideración dos temas que a veces se pierden de vista, ¿no? Un tema, por un lado, la delincuencia objetiva, la victimización, la gente que es víctima de un robo y que requiere una atención rápida de parte de la policía, pero también mecanismos de prevención. Para eso, por ejemplo, del lado de la policía tenemos una labor muy interesante desde vecindario seguro, que es policía de proximidad, policía que llega además a las zonas donde ocurren temas complejos. Estamos trabajando muy de cerca en fortalecer el patrullaje policial para poder estar en los puntos calientes, como se les denomina, y tener cercanía.
Pero también hay un tema importante que tiene que ver con la percepción. Muchas veces se menosprecia la percepción como un problema, pero la gran mayoría de la gente deja de hacer cosas por miedo al delito, por miedo al crimen. Nos cuesta más cuidar nuestras casas por miedo al delito. Y justamente en lo que estamos trabajando también nosotros es en visibilizar la labor de la policía y el patrullaje sobre todo, para que la gente vea que hay seguridad y hay cuidado. Cuando hacemos esa labor, conseguimos que la ciudadanía tenga menos temor y se sienta con mayor libertad. Naturalmente en el marco de lo que tenemos como medidas sanitarias que tomar en consideración, pero la idea es que la policía tenga más presencia, esté más cerca, sea más sensible, tenga conocimiento del vecino, quién es su comisario, quién es el oficial que está al mando, a cargo de su jurisdicción. En eso estamos trabajando ahora y creo que vamos a tener pronto buenos resultados que mostrar. Viceministro Nicolás Ceballos, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Esta noche en Cara a Cara vamos a ir a una pausa, pero regresamos con un caso también que interesa muchísimo a la ciudadanía, el fallo del Tribunal Constitucional que, bueno, habría favorecido de manera millonaria a la empresa telefónica. Vamos a conversar con el jurista Francisco Aguirre. Regresamos. ¿El huevo o la gallina? Esa puede ser una conclusión que uno puede ensayar del sonado caso de los últimos días, donde el Tribunal Constitucional le ha dado la razón a la empresa telefónica sobre el no pago, ¿no?, de cientos de millones de soles de intereses y demás vinculados pues a tributos. Pero por el otro lado lo que se señala es que son las propias empresas en muchos casos las que asumen una estrategia dilatoria en estos procesos, y esa dilación es la que precisamente al final les permite, ¿no?, o las favorece al momento de decir, bueno, yo no pago por tributos cobrados fuera de fecha. Es algo así, más o menos, según lo que entiendo. Francisco Aguirre es abogado de la SUNAT ante el Tribunal Constitucional sobre este fallo que en realidad pues ha tenido un voto, entiendo yo, dividido dentro o entre los magistrados. ¿Cómo está, doctor Aguirre? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Buenas noches, señor Chávez. También mi saludo a las televidentes y los televidentes que nos acompañan. Como usted bien ha señalado al empezar, en verdad este es un caso que, si bien tiene como protagonistas ante el Tribunal Constitucional a Telefónica y a la SUNAT, en verdad va mucho más allá de eso, porque confirma una línea de interpretación de una mayoría en el Tribunal Constitucional. Esto ha sido resuelto por 5 contra 2, que amenaza con convertirse en una tendencia en una gran lista de casos similares que están pendientes de verse ante este tribunal por otras empresas importantes que han interpuesto igual reclamo con el mismo planteamiento. Y lo primero que habría que explicarle a nuestra ciudadanía, como decía al empezar, más allá de un pleito simplemente en que Telefónica le ganó a SUNAT, es aquí la ecuación que nos plantea el voto en mayoría del Tribunal Constitucional, y cuando buscan justificar su voto, omite una parte muy importante. Los tributos que se pagan o que se deben pagar y que se deben cobrar tienen como destinatarios no al Tribunal Fiscal ni a SUNAT, que es un mero recaudador, tienen como destinatario al Estado como medio para llegar a los peruanos y a las peruanas, para hacer obra pública, para sostener al Estado. O sea, los que hemos perdido con este caso no es SUNAT, que finalmente es un cobrador, es la población peruana a través de su Estado, que va a dejar de recibir un dinero al cual tenía derecho. Quiero explicar eso, porque se ha dicho, y suena bien para justificar esta decisión, bueno, acá el problema es que un contribuyente, en este caso Telefónica como otros, ejercita su legítimo derecho a reclamar porque no está de acuerdo con el tributo que le quieren cobrar. Está bien, todos tenemos ese derecho. Y el Tribunal Fiscal y SUNAT, pero el Tribunal Fiscal sobre todo, se demora mucho en resolver. Y aunque hay un plazo fijado en la ley, que el tribunal tiene 1 año, se demora varios años porque el proceso es enredado, porque hay idas y vueltas, apelaciones, reclamos, etcétera, que ya otras técnicas procesales. Pero lo cierto es que
el tribunal se demora y esta demora aumenta el interés moratorio que se le va a cobrar al contribuyente. Entonces se dice, no es justo que la demora de un ente del Estado, de la administración, como el Tribunal Fiscal, le acarree al contribuyente más pago por intereses. Y no, perdóneme, ahí es una idea, discúlpeme, ahí es una idea como que, digamos, lo que se proyecta es que, oye, el contribuyente, sea una empresa, sea una persona natural, no tiene por qué pagar por la demora de la burocracia que se le pasa a la paloma, digamos. Ese es un poco el lugar común, bien, ¿no? Y suena bien, y parece justo, pero es una verdad a medias o lo que es peor, es una completa mentira. ¿Por qué digo que es una completa mentira? Porque el contribuyente, la demora no solo perjudica al contribuyente que reclama, que al haber reclamado a tiempo no ha pagado el tributo. Y al no haber pagado el tributo, tampoco el Estado lo ha recibido. O sea, si yo no pago una deuda, eso lo sabemos por cualquier crédito bancario o un recibo de teléfonos que tengo impago, si me tengo que poner al día, me van a cobrar todo el interés que demoré por la deuda. Entonces, la demora del tribunal, que no está bien, no solo perjudica al contribuyente, porque él no ha pagado, perjudica al Estado que tampoco ha recibido oportunamente ese tributo. Por eso es que en este caso, cuando la presidenta del tribunal, la magistrada Ledesma, luego de la intervención del abogado de Telefónica que presentó en un cuadro, en un círculo, cuánto era el monto del impuesto, cuánto era el interés legal y cuánto era el interés moratorio que ellos reclamaban y que todo sumaba como 2.000 y pico de millones de soles, de lo cual decían que reclamaban 700 y pico, lo cual tampoco es tan cierto porque en un proceso judicial que está por terminar están reclamando todo. Pero independientemente de ello, la magistrada le preguntó, ¿y de eso cuánto han pagado? ¿Han pagado lo no reclamado? Y la respuesta está clara, está en la audiencia y está en el video de la audiencia. La respuesta fue, no, nada. O sea, primer punto para destruir un poco este argumento. La demora del Tribunal Fiscal sí genera interés al contribuyente por lo que demore ese proceso, pero no ha pagado. Pero también perjudica al Estado porque no puede cobrar el tributo. Y por eso que hasta hoy de esto no se ha cobrado nada. Entonces, una cosa que tendría que haber considerado y ponderado el tribunal y que tiene que explicar es en qué parte de la Constitución, en qué parte de la ley dice que el contribuyente se le va a perdonar el pago del tributo al cual queda finalmente obligado por la demora del Tribunal Fiscal y solo se le va a cobrar los meses del plazo legal. Y digo esto porque es bueno que la ciudadanía lo sepa. Cuando un contribuyente reclama a tiempo y por lo tanto no paga, aunque se demore lo que se demore el procedimiento ante el Tribunal Fiscal o el proceso judicial que se promueve, como ocurrió en este caso con Telefónica, que este caso y otros están judicializados también, si el contribuyente gana, no paga nada. No paga ni tributo, ni intereses legales, ni moratorios. No paga nada. Por lo tanto, al tribunal llegan casos donde el contribuyente pierde o asume que va a perder en el Poder Judicial. Y a pesar de que pierde su reclamo y que se le dice, no, sí tenías que pagar el monto que te reclamaron, tiene por la cuerda separada, ya ha preparado el camino con un amparo que le va a decir, bueno, sí, pero de lo que va a tener que pagar, solo cóbrale intereses moratorios, no por todo el tiempo que demoró, sino solo por 1 año y pico, que es el plazo legal. Esa es la parte cuestionable, falta de equidad, yo diría muy cuestionable jurídicamente, y que no entra al análisis. Simplemente se dice, bueno, la administración pública se demoró, el contribuyente no tiene por qué pagar más. Sí, claro, pero esa es ni siquiera la mitad de la historia. Claro. El contribuyente tampoco pagó, el Estado se perjudicó y al final estamos hablando de contribuyentes que han perdido, ¿no? Entonces, ¿por qué el premio? Un premio que deja sin recursos al Estado y a los contribuyentes. Y a los ciudadanos. Es claro desde esa perspectiva el argumento. Ahora, cuando usted ha mencionado varias veces la demora del Tribunal Fiscal, en la demora del Tribunal Fiscal, en un caso como este, ¿está la propia estrategia dilatoria de la empresa? ¿Es
la propia carga, la propia ineficiencia del propio tribunal? ¿Dónde está la verdad para un caso como este? En todo lo que usted ha dicho y seguramente en otras cosas más. Cada caso sería una historia que habría que ver. Hay casos que hay que reconocer son complejos y es un defecto del Código Tributario no haber previsto, como ocurre a nivel penal, por ejemplo, cuando hay casos de detención o prisión, la diferencia entre casos más sencillos, casos más complejos, casos con organización criminal, ¿no? Entonces, no es lo mismo un caso de un contribuyente donde de repente se le está queriendo reclamar que tiene que pagar 100.000 soles, a un caso donde pueden haber millones. Acá el capital inicial era, creo que más de 500 millones o más, o 700 millones, ¿no? Entonces, la verificación ante SUNAT y ante el Tribunal Fiscal de facturas, de comprobantes. En este caso, según he verificado, yo no he estado en la parte administrativa, pero en este caso, por ejemplo, en esos 7 años que se le achacan al Tribunal Constitucional, que sí suena demasiado, en este caso hubieron 4 resoluciones del tribunal, que a veces apeladas, resuelven algo, anulan en parte, vuelve a SUNAT, SUNAT tiene que emitir una nueva liquidación, esto se vuelve a discutir. Entonces, no es que el tribunal está dormido y que no lo mueve. Hay también otros casos donde pueden haber contribuyentes cuya estrategia es demorar o simplemente no hacer nada, porque eso es lo más grave de este fallo. Como yo ya lo he dicho y lo quiero reiterar, el mensaje que envía el Tribunal Constitucional con este fallo inequitativo y poco sólido jurídicamente es que para muchos contribuyentes resulta más negocio reclamar, con lo cual suspendo el pago y al final, cuando pierda, solamente pagar un monto mucho menor del que me correspondería pagar por la demora del proceso. O sea, puede resultar más negocio reclamar que pagar, con lo cual se desalienta el cumplimiento oportuno del deber constitucional de contribuir y pagar tributos, y lo que es más, va a haber más reclamos ante el Tribunal Fiscal, que va a tener más sobrecarga y va a demorar más. Claro, entonces, yo creo que una interpretación muy peligrosa allí, sería bueno que incluso a nivel de ley se revisara, porque no tiene sentido otorgar plazos similares a procesos de muy distinta complejidad. Y en un amparo como este o en cualquier amparo, no se analiza, más allá de lo que diga el tribunal, no se analiza cuál ha sido la historia del caso concreto. En ese amparo no se va a analizar si el contribuyente usó tácticas dilatorias o no, si el Tribunal Fiscal se demoró, se durmió. No, lo que hace el Tribunal Constitucional finalmente dice cuándo se presentó el reclamo, cuándo resolvió el tribunal, cuántos meses han pasado, cuál era el plazo del código. Mucho tiempo. Se cumplió el plazo. Claro. Punto. Aunque dice que no, así es, basta leer las resoluciones para darse cuenta que sí. Y eso me parece, como digo, muy grave. Ahora, muy grave. Sí, y para terminar, doctor Eguiguren, especialmente grave con la situación de la recaudación actual, ¿no? Estamos hablando de un país que está en 14% de presión tributaria, incluso un poco menos. Frente a América Latina estamos muy por debajo. Obviamente se sabe que hay que ampliar la base, ¿no? Y todos los argumentos de los que hablamos, pero esto al final va a la vena de la recaudación en momentos cada vez más complicados para las arcas públicas. Sin duda, sin duda. Y además, por ahí yo he escuchado decir, no es cierto lo que está diciendo SUNAT, que la empresa, o se lo escuché a un periodista en una entrevista hace poco en un medio de comunicación que me hizo, no es cierto, porque la empresa va a pagar los intereses legales y el capital. Le digo, perdóneme, con este amparo aparentemente sí, pero paralelamente se estaba discutiendo en el Poder Judicial, y esta es la estrategia que se utiliza: con una mano se reclama ante el Poder Judicial la discusión principal de todo, y con la otra, por si pierdo, el amparo. No es cierto, porque, bueno, si ganara el principal, que no está tan claro que así vaya a ocurrir y ya ha perdido algunos asuntos, pues podría no pagar nada. Pero bueno, querría decir que tiene razón, ¿no? Pero con SUNAT hemos ganado varios casos muy importantes donde hay miles de millones recuperados para el Estado peruano contra diversas empresas, entre ellas Telefónica. Y me pregunto, haberles ganado en el Poder Judicial, acreditado que tenían que pagar un tributo que no pagaron o que pagaron insuficientemente, ¿cómo queda esto que ya se esclareció judicialmente
como una decisión del Tribunal Constitucional que va a reducir el monto de lo que se les puede cobrar. Eso es lo que es muy grave aquí, y como usted dice, en un momento de crisis, de pandemia, de falta de recaudación, de necesidad del Estado para hacer inversión y atender a las personas, me parece algo realmente muy grave. Muy grave. Muy preocupante. Gracias, Francisco Eguiguren, abogado de la SUNAT ante el Tribunal Constitucional, por esta intervención. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con lo último de Cara a Cara. Nos despedimos con las cifras que ojalá vayan reemplazando las curvas de infectados y de fallecidos, que son las de vacunados. Esta primera meta de vacunados es de 396.258. Vamos casi al 56%, con 221.061 registrados. Estamos hablando de esta primera etapa, que es con el primer 1.000.000 de dosis de Sinopharm, ¿verdad? Y ojalá pues en los próximos días podamos recibir noticias alentadoras sobre más vacunas que lleguen finalmente para cubrir a todo el territorio. Gracias por estar con nosotros. Sigan con nosotros, sigan con Cuerpo Médico. Nos vemos mañana. Adiós.